Hola, ¿qué tal? Soy Darío Calderón, psicoterapeuta y psicoanalista especializado en el trabajo con migrantes. Y quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Tienes miedo a fracasar o a lo que ese fracaso diría sobre ti? Porque muchas veces el problema no es solamente perder algo, equivocarte o que las cosas no salgan como esperabas. El problema es lo que eso parecería confirmar. Que no eres suficiente, que no estabas preparado o que otros tenían razón sobre ti. Y cuando el fracaso empieza a sentirse así, cada decisión pesa demasiado. Cada error se vuelve una amenaza y hasta descansar puede generar culpa. Por eso en este video quiero hacerte algunas preguntas que te ayuden a entender de verdad de dónde viene ese miedo, por qué te afecta tanto y qué relación tienen con la manera en la que aprendiste a valorarte. Espero te ayude. La primera pregunta es, ¿qué significa fracasar para ti? Pero piénsalo bien, porque fracasar no significa lo mismo para todos. Para alguien puede ser perder dinero, para otro tener que regresar, para otro no cumplir lo que prometió o decepcionar a su familia. Pero muchas veces lo que duele no es el hecho en sí, es lo que ese hecho parecería demostrar. Que no era suficiente, que otros tenían razón, que no estabas preparado. Entonces la verdadera pregunta no es solo a qué le temes, es ¿qué crees que ese fracaso diría sobre ti? Pero para entender eso hay otra pregunta importante y así llegamos a la número 2. ¿Cuándo aprendiste que fracasar era inaceptable? Porque nadie nace creyendo que equivocarse lo hace menos valioso. Eso muchas veces se aprende al inicio de nuestra historia. Puede pasar en entornos donde solo había reconocimiento cuando las cosas salían bien. También cuando un error fue muy castigado o humillante. O cuando te comparaban constantemente con otros. Y entonces uno crece sintiendo que fallar no es parte de la vida, sino una amenaza personal. Por eso conviene preguntarte qué te enseñó que tu valor dependía de rendir. Y así llegamos a la tercera pregunta, una de las más personales. Y es, ¿a quién le sigues demostrando que sí puedes? Porque muchas veces pensamos que nuestras metas son realmente nuestras. Que trabajamos tanto porque eso es lo que queremos. Que no podemos fallar porque simplemente somos exigentes. Pero cuando uno se detiene a pensar aparece otra lógica. La necesidad de demostrar. Demostrarle algo a un padre que dudó, a una familia que espera resultados, a alguien que te subestimó o incluso a una versión pasada de ti que alguna vez se sintió insuficiente. Y entonces el problema ya no es solo lograr algo, es que cada paso empieza a sentirse como una prueba. Por eso es bueno preguntarte cuánto de lo que haces es realmente por tu propio deseo y cuánto haces por demostrar a los demás. Y hay una última pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué obtienes manteniendo ese miedo? Porque aunque parece extraño, el miedo también puede cumplir una función. Si postergas, no te expones del todo. Si dudas constantemente, tampoco arriesgas comprobar ciertas cosas sobre ti. Y mientras no lo hagas, la posibilidad sigue abierta. Por eso el miedo no solo limita, a veces también protege. Entonces la pregunta no es solo cómo dejar de tener miedo, sino qué tendrías que enfrentar si dejaras de tenerlo. Si estas 4 preguntas te hicieron ver que tu miedo al fracaso no solo tiene que ver con equivocarte, sino con lo que eso representa para ti y con lo que tú significarías a partir de ese fracaso, quizás ahí tengamos algo con que trabajar. Porque vivir sintiendo que tu valor depende de rendir, demostrar o no fallar, termina convirtiendo la vida en una exigencia constante y eso no se resuelve solamente esforzándote más. Se trabaja entendiendo de dónde viene esa lógica y qué lugar ocupa hoy en tu vida. Si quieres empezar ese proceso, escríbeme y coordinamos una primera sesión. Soy Darío Calderón, psicoterapeuta y psicoanalista, y creo que entender el origen de lo que nos exige es el inicio de una vida un poco más propia. Nos vemos.